Un saludo para todos. Vamos a comenzar un nuevo tema que es el de tres procesos sumamente importantes para la vida celular, que son la replicación, la transcripción y la traducción del ADN. Les voy a dejar para que revisen el contenido que está expresada en esta primera diapositiva y lo van a encontrar en el PDF adjunto con el mismo número 2.7. ¿Qué es la replicación? Todas las células se multiplican por división celular, por el proceso de mitosis. Al completarse o antes de completarse ese proceso de división celular, la célula que va a dar origen a la otra célula debe asegurarse de transferir una copia completa del material genético a la célula hija. Entonces, ¿qué sucede? Que primero hay que duplicar ese material genético y esa duplicación es también llamada replicación y se llama semiconservativa. ¿Por qué? Porque las cadenas de ADN de la molécula de doble hélice se separan momentáneamente a través de un proceso que vamos a ver posteriormente y cada cadena va a dar origen a una nueva cadena. Entonces se conserva una cadena original y se forma una nueva cadena, por lo cual la replicación o autoduplicación o duplicación, esos son los tres nombres por los cuales se conoce, se llama semiconservativa. Te invito a que revises la imagen que está en la parte inferior de esta diapositiva. Es importante que echemos un vistazo a esta diapositiva porque nosotros damos por sentados muchas cosas que leemos en los libros, pero no nos planteamos cómo fue el proceso que llevó a concluir sobre estos aspectos que estamos estudiando. ¿Ok? Aquí les voy a dejar un pequeño resumen de lo que el PDF contiene sobre cómo Mendelssohn y Stahl, dos investigadores, descubrieron que la duplicación del material genético era semiconservativa. Y lo voy a explicar con las informaciones que aparecen en la siguiente diapositiva. ¿Qué hicieron Mendelssohn y Stahl? Ellos tomaron una bacteria intestinal, un cultivo de bacteria intestinal llamada Escherichia coli. Inicialmente colocaron las bacterias en un medio de cultivo. Las bacterias necesitan un medio de cultivo adecuado, es un líquido donde se colocan nutrientes para que la bacteria se reproduzca, forme miles, millones de bacterias en unos pocos mililitros de ese cultivo. Entonces, ¿qué hicieron Mendelssohn y Stahl? En el número 1, ustedes van a ver que ellos colocaron el cultivo de bacterias con nitrógeno marcado radioactivamente, el cual conocemos como N15. El nitrógeno es un componente importante de las moléculas que se van a formar, en este caso de las bases nitrogenadas, con los cuales se va a formar el nuevo ADN. Posteriormente, transfirieron ese cultivo a otro medio que contenía N14. N14 es el nitrógeno normal, no radioactivo. Entonces, ¿qué hicieron?
sometieron muestras de cultivo en pequeños tubos de ensayo, a un aparato que se llama centrífuga. La centrífuga es una especie de licuadora, por ponerles una comparación, que gira a gran velocidad. Esta gran velocidad hace que aumente la fuerza de gravedad dentro del tubo de ensayo, y las sustancias que contienen, que son básicamente moléculas en este caso, se van a separar de acuerdo a su peso molecular. Entonces las más pesadas se irán al fondo y las más livianas se quedarán en la superficie. Las moléculas que están marcadas radiactivamente con N15 son ligeramente más pesadas que las moléculas que no están marcadas con N15 y solamente contienen N14. Entonces estas últimas son más livianas. Bueno, para resumir, para que me entiendan, ¿qué esperaban Mendelssohn y Stahl? Mendelssohn y Stahl esperaban tres posibles resultados, que los vamos a ver debajo del número 3 a la izquierda. Si la replicación era conservativa, todas las moléculas que se iban a formar mantenían el N15, y la banda que se formaba, que se visualizaba exponiendo el tubo de ensayo a luz fluorescente, se observaba las bandas. Entonces, esa banda que se podía observar estaba en el fondo. Si la replicación era semiconservativa, la banda que se observaba quedaba aproximadamente en la zona media del tubo de ensayo. ¿Ok? Y si la replicación era dispersiva, también ocurría lo mismo. Quedaba más o menos en la zona media del tubo de ensayo. ¿Ok? En el último caso, en el segundo caso, en la replicación semiconservativa, se evidenciaba que se formaba una hebra, se conservaba una hebra pesada y se formaba una nueva hebra con N14. En el modelo dispersivo ocurre más o menos lo mismo, pero en pedazos, ¿ok? En trozos de la doble hélice de ADN. Entonces, a la derecha vamos a ver lo que ellos obtuvieron. Y nos vamos a centrar en el segundo dibujo. Fíjense bien, en el segundo dibujo aparece, en el segundo tubito de ensayo, aparece que ellos obtuvieron dos bandas. Una banda en la zona media y una banda en la zona superior. Eso que indicaba que había moléculas que habían tomado el nitrógeno 15, el nitrógeno pesado, para formar las cadenas, las primeras cadenas, pero que después, al cultivar las bacterias en N14, habían nuevas hebras formadas totalmente por nitrógeno 14. ¿Ok? Si vamos a la figura de arriba, el resultado que ellos deberían haber obtenido, que no fue el que obtuvieron, ¿verdad? Sería una banda pesada en el fondo y muchas bandas nuevas de N14 en la parte superior. Y si nos vamos al dibujo de abajo, deberían haber obtenido una banda superior, ¿ok? Por encima de la banda intermedia, con trozos de N14 y de N15, ¿verdad? Pero eso no fue lo que obtuvieron. Lo que obtuvieron fue el tubo de ensayo, el resultado fue el del medio. ¿Eso qué indicaba? Indicaba entonces que se conservaba una hebra vieja y se formaba sobre esta una hebra nueva. Por eso, este fue uno de los experimentos más sencillos y a la vez espectaculares que permitieron explicar, en conjunto con la estructura del ADN, ¿okay?, que había sido descifrada por Watson y Crick, el modelo de duplicación semiconservativa del ADN. Bueno, con ese resultado, entonces
vamos a explicar, tratando de hacer lo más sencillo posible para la comprensión de ustedes, el proceso de la duplicación. En primer lugar, deben tener en cuenta que para que ocurra la autoduplicación yo tengo que separar, o se tienen que separar, las dos cadenas de ADN. La separación se hace mediante una enzima. Les recuerdo que deben investigar lo que es una enzima. Las enzimas generalmente utilizan para funcionar ATP, es decir, energía química. Luego, esta enzima va a recibir el nombre de helicasa. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es abrir la doble hélice y la va desenrollando. ¿Ok? Al desenrollarla va a dejar libres las dos cadenas de ADN, ¿verdad? Esto lo logra rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Y finalmente, para que las cadenas no se vuelvan a unir espontáneamente, cosa que ocurriría, entran en acción un grupo de proteínas que se llaman topoisomerasas, ¿ok? O proteínas SSBP. Esas proteínas se unen a la cadena simple de ADN y entonces van a evitar que se vuelvan a unir las cadenas hasta que no finalice el proceso de duplicación. Cuando finaliza el proceso de duplicación, estas proteínas se separan. Continuemos entonces con la siguiente diapositiva. En la presente diapositiva vamos a ver una evidencia más de cómo es la duplicación del ADN, en este caso en eucariotes. En la fotografía del lado derecho vamos a ver el ADN de una célula de hámster, ese pequeño roedor que alguna vez habremos tenido en nuestras casas, ¿verdad? Y lo que se observa, señalado por las flechas de color rojo, se observan tres burbujas. Esas tres burbujas se conocen como burbujas de replicación, que son las que se observan en la imagen, en el esquema de la izquierda, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que comprendan es que esa imagen lo que permite es entender que la duplicación es semiconservativa. Ustedes van a ver dos hebras en azul oscuro y dos hebras que están creciendo, que se están formando en azul claro. Vamos a ver la imagen número 1, ¿verdad? Se forman tres burbujitas, ¿verdad? Correspondientes a los lugares donde la helicasa está desenrollando la molécula de ADN, pero eso no ocurre en un solo lugar, eso ocurre en múltiples lugares a lo largo de toda la molécula de ADN para hacer el proceso mucho más rápido. Entonces, esa burbuja de replicación, ¿verdad? Tiene un lugar que se llama replication fork o horquilla de replicación, disculpen mi mal inglés. Esa horquilla de replicación es el lugar donde se encuentra la helicasa trabajando, ¿verdad? Entonces, esa horquilla se va expandiendo a lo largo de toda la molécula original de ADN, mientras el resto de las moléculas que intervienen en el proceso de duplicación va haciendo su trabajo, como veremos posteriormente, hasta que finalmente, luego de concluido el proceso, se forman dos nuevas moléculas hijas de ADN, ¿verdad? Que conservan una cadena vieja, una cadena original, y otra cadena nueva que es la recientemente formada. Te invito a que observes el video que está señalado abajo en el enlace. Aquí lo tenemos muy similar, pero en el caso de los procariotas, por ejemplo, como la bacteria Escherichia coli,
que ha sido el caballito de batalla para muchos experimentos y demostraciones, ¿verdad? El cromosoma de los procariotes, el cromosoma bacteriano, por ejemplo, no es lineal como los de los eucariotes, sino que es circular. Entonces, se forma, si ustedes ven en la parte izquierda de la fotografía, se forma una burbuja de replicación con dos horquillas, una a cada lado, ¿verdad? La cadena vieja está señalada en color gris y la cadena nueva en color naranja. Eh, a medida que transcurre el tiempo, la horquilla de replicación se va haciendo cada vez, la burbuja se va haciendo cada vez más grande hasta que finalmente se separan las dos moléculas hijas de ADN, conservando cada una molécula vieja y una molécula nueva. Muy bien. Vamos a ver entonces el proceso en un poco más de detalle. Les recuerdo que todo esto lo pueden leer en el material adjunto. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta en primer lugar los nombres de algunas sustancias, ¿verdad? Que que vamos a tener que manejar. En primer lugar, la helicasa, que es la enzima que desenrolla eh, a la molécula de ADN. ¿Ok? Eh, la dirección de replicación siempre va a ser 5' a 3'. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y va a ser en ambas cadenas. ¿Ok? Luego, eh, la primera parte, el primer material que se agrega a la molécula de ADN no es ADN, ¿ok? Es un cebo, ¿ok? Es como un señuelo colocado por una molécula que se llama ARN polimerasa, y esta nueva molécula, que es un pedacito, se llama primer, que es ARN, no ADN. Esto es como un señuelo para las enzimas que van a actuar posteriormente para que reconozcan el sitio donde se inicia el proceso de duplicación. Esta ARN polimerasa se llama así porque ella coloca nucleótidos de ARN sobre una molécula que les sirve de molde, que les sirve de plataforma para ir colocando las nuevas moléculas. Pero realmente el primer es muy pequeño, es una molécula muy corta. ¿Ok? Y por eso la ARN polimerasa se llama primasa. Hay dos cadenas. ¿Ok? Hay una cadena que es donde ocurre la duplicación en largos fragmentos, y esta es la cadena líder, ¿verdad? Y la cadena contraria, ¿verdad? Es lo que se llama la cadena rezagada, donde la duplicación ocurre por pequeños fragmentos que se conocen como fragmentos de Okazaki, en honor al científico que los identificó. A esta cadena también se le llama cadena retrasada, ¿ok? Porque se va sintetizando de manera discontinua, al contrario de la cadena líder, ¿verdad? Y por último, es muy importante considerar que todos estos procesos son realizados por enzimas a gran velocidad, y que en algunas ocasiones las enzimas no colocan correctamente los nucleótidos, ¿verdad? Pero hay enzimas que se encargan de verificar que si un nucleótido ha sido mal colocado en la posición que no le corresponde, entonces se corrija la falla y se sustituye por el adecuado. Pues muy bien,
vamos a ver entonces cómo ocurre esta duplicación en este dibujo. Vámonos al dibujo de la izquierda. ¿Ok? Tenemos en azul oscuro la banda vieja, ¿verdad? La banda que sirve de molde. Y a la izquierda tenemos la banda nueva, ¿verdad? Les recuerdo que estamos en el dibujo de la izquierda, ¿ok? En la doble hélice de la izquierda que se está formando. Entonces, fíjense bien, vamos a ver el extremo 5' arriba y el extremo 3' OH abajo. La dirección de síntesis de agregar los nuevos nucleótidos es 5', 3', ¿verdad? Pero la enzima va a buscar siempre, la polimerasa va a buscar siempre el extremo 3' OH que queda libre para ir agregando los nucleótidos. Los nucleótidos entonces, al ser agregados, fíjense que en el centro de la imagen aparece una flecha negra en dirección hacia la derecha donde dice DNA polimerase, es decir, DNA polimerasa. Entonces, eso indica que la ADN polimerasa o DNA polimerasa, que es la enzima que va colocando los nuevos nucleótidos, ¿verdad? Necesita además ATP, consumir ATP, y por eso se ve que al consumir ese ATP para agregar cada nucleótido, se liberan dos moléculas de fosfato. ¿Ok? Es importante entonces que tengamos en cuenta esto, que la duplicación siempre va a ocurrir en dirección 5', 3'. En la presente diapositiva aparecen dos esquemas, el superior y el inferior. Entonces, aquí vamos a ver cómo es más o menos el proceso más cercano a la realidad. Tenemos la cadena líder en azul oscuro y si ustedes se fijan, ¿verdad? Tenemos la cadena líder que se está formando o la nueva cadena que se está formando sobre la cadena líder. Pero y vamos a ver una estructura globular, ¿verdad? Como dos salchichas pegadas, que es la ADN polimerasa, ¿ok? Que está formando nuevo ADN en dirección 3', 5'. Eso parece como un cierre que se está abriendo, ¿verdad? En el sitio donde se unen las dos moléculas azul oscuro, debería estar colocada la molécula que desenrolla a la molécula completa. ¿Ok? En el dibujo, en el mismo dibujo, en la parte inferior, vamos a ver la cadena rezagada y vamos a ver lo que conocemos como el fragmento de Okazaki, ¿verdad? Que está señalado por la flecha. Esos fragmentos de Okazaki han sido colocados ahí por una enzima que se llama ARN polimerasa. ¿Ok? Entonces, si vamos a si seguimos la flecha hacia abajo, vamos a ver cómo la doble hélice se va elongando. ¿Ok? O sea, las dos cadenas que se están sintetizando se van alargando a medida que la horquilla de replicación se va abriendo. Y esto es muy importante para que vean que el sentido es contrario. Sigan las flechas, las pequeñas flechas negras que aparecen, van a ver que una va hacia la izquierda y otra va hacia la derecha. ¿Ok? Esto porque es un dibujo, pero imagínense esto en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, los fragmentos de Okazaki tienen que ir siendo retirados, ¿verdad? Y va a venir, estoy hablando ahora de la cadena rezagada, va a venir una nueva enzima que se llama ADN ligasa. En los lugares donde estaban los fragmentos de Okazaki se sintetiza ADN, ¿verdad? Pero quedan pequeños espacios vacíos para formar el enlace. Entonces viene la ADN ligasa y forma la unión entre ambos fragmentos y entonces se completa
la cadena de ADN en la hebra discontinua. Quiero acotar que en la cadena líder ocurre algo parecido. Lo que pasa es que los fragmentos de ADN que se sintetizan son mucho más grandes. Por eso a esta cadena se le conoce como cadena líder. No forma los fragmentos de Okazaki. Bueno, quisiera que vieras con calma este dibujo, ¿ok? Fíjate, los fragmentos de Okazaki están señalados en color rojo, ¿ok? Estamos en la parte superior izquierda de la fotografía. Luego vamos a ver cómo ese primer es seguido por una ARN polimerasa, que son esas dos salchichitas que están colocadas al lado del fragmento del primer, ¿verdad? Y están formando ese fragmento de Okazaki. En la imagen del medio, ¿ok? La ADN polimerasa se escinde de la cadena y se va a otra parte más adelante para formar más ADN nuevo sobre otro primer que se ha formado previamente, ¿verdad? Y posteriormente, ¿ok? Llega otra enzima que va a retirar el ARN y lo va a sustituir por ADN, y posteriormente la ligasa va a unir los dos pedacitos, ¿ok? Que estaban separados. En el dibujo siguiente lo vamos a ver con mucho más detalle. Ok, que no cunda el pánico. Vamos a esquematizarnos primero para poder entender la fotografía. En el cuadrito de arriba a la derecha nos da una visión general de dónde estamos. Estamos dentro de una horquilla de replicación. Estamos viendo un lado de la horquilla de replicación. ¿Ok? La hebra de arriba es la hebra líder y la de abajo es la rezagada. ¿Ok? Vamos a ver unas rayitas rojas. Esos son los fragmentos de ARN que han sido colocados. ¿Ok? Y vamos a ver unos fragmentos azul claro que son los nuevos fragmentos de ADN que han sido sintetizados por la ADN polimerasa. Una vez explicado esto, vámonos al dibujo grande en general. ¿Ok? Tenemos el ADN parental que está señalado en azul oscuro. ¿Ok? Tenemos la enzima en color verdoso que parece un globo, ¿verdad? Que es la que abre la molécula de ADN, ¿verdad? Y tenemos en gris las topoisomerasas que estabilizan a las dos hebras de ADN que se han separado. ¿Ok? Entonces, vámonos a la parte de abajo, ¿ok? Vamos a la hebra rezagada, la ARN primasa o ARN polimerasa va a formar pequeños fragmentos del primer, ¿ok? Del señuelo para que después venga la ADN polimerasa 3, ¿ok? Fíjense que la ADN polimerasa 3 está en ambos lados, ¿ok? Y en ambos lados necesita del primer para poder iniciar su funcionamiento. Si ella no encuentra el primer, ella no empieza a sintetizar nuevo ADN. Esa es su señal, ¿ok? Una vez que encuentra el primer, entonces se empieza a sintetizar el nuevo ADN, ¿ok? A partir del primer, se empieza por la ADN polimerasa 3, ¿ok? En la cadena líder, esta síntesis produce una molécula muy larga, ¿ok? Mientras que en la cadena rezagada se van formando pequeños fragmentos, ¿verdad? Luego va a llegar la ADN polimerasa 1, estoy en la hebra rezagada,
DNA Pol 1, que lo que hace es retirar los primers de ARN, ¿verdad? Y colocar eh, nucleótidos de ADN sobre en el lugar donde estaba el primer, ¿verdad? Y después viene la ADN ligasa, que lo que hace es formar el enlace entre el grupo fosfato y el grupo H que quedaron libres. Recuérdense que en ambos casos la dirección de la síntesis es 5' 3' y la ADN polimerasa busca siempre el extremo OH libre que queda presente en uno de los nucleótidos de la molécula. Bueno, en la diapositiva anterior terminamos de explicar el proceso de autoduplicación. ¿Ok? A partir de ahora vamos a estudiar dos procesos más, ¿verdad? Que serían el de transcripción de ADN a ARN mensajero y el de traducción, que sería convertir el mensaje codificado en el ARN mensajero a proteínas. En la fotografía vemos el caso de los procariotes arriba. Recuérdense que los procariotas no poseen núcleo y todo el proceso ocurre en su citoplasma. Los tres procesos ocurren en su citoplasma. De hecho, pueden incluso ocurrir simultáneamente. En las células eucariotas, que son las que se señalan abajo, los procesos están separados, ¿verdad? El ADN está bien guardado dentro del núcleo porque ahí están las instrucciones que van, con las cuales se van a realizar todos los procesos celulares. Y cuando se necesita una parte de esa información, ¿verdad? Entonces se va a producir a partir de una pequeña parte del ADN, se va a producir un ARN M, que es el ARN mensajero señalado en color rojo. Ese ARN mensajero sale por los poros nucleares ubicados en el núcleo y se va a encontrar con los ribosomas, que están o bien suspendidos en el citoplasma o están unidos al retículo endoplasmático rugoso, que es otro organelo celular. Y ahí entonces el mensaje es traducido, ¿verdad? El mensaje que está contenido en el ARN mensajero es traducido a proteínas. Las proteínas en última instancia son las sustancias útiles para la célula, son las sustancias que pueden hacer procesos. Por ejemplo, una proteína muy importante es la ADN polimerasa. Entonces, las instrucciones para formar ADN polimerasa están en el mismo ADN. Si ese ADN que tiene el código para formar esa proteína está dañado, simplemente la mutación se convierte en letal, porque el individuo no puede duplicar su ADN. Fíjense la importancia entonces de mantener la estabilidad del material genético de generación en generación. Muy bien, vamos a hablar un poco de la transcripción. ¿Ok? Transcribir significaría pasar de un lenguaje a otro. ¿Ok? Por ejemplo, yo tomo los apuntes de un compañero, ¿verdad? Y los paso en la computadora, ¿verdad? Tomo los apuntes que él hizo a mano y voy copiándolos en una hoja de Word. Estoy copiando el mismo lenguaje, ¿ok? Pero estoy usando caracteres diferentes, ¿ok? Es para que tengan una idea de lo que ocurre en el proceso. Ahora, yo no me voy a copiar todo el cuaderno del compañero, ¿verdad? Porque
Me interesa es la lección que dio el profesor el día que yo no fui a clase. Entonces, ¿qué hago? Busco en todo su cuaderno la fecha que me interesa y voy a copiar solamente ese pedazo. ¿Ok? Algo similar ocurre en el caso de la transcripción. Yo no voy a copiar todo el material genético de un individuo. Voy a copiar solamente algunas páginas, algunos pedazos de la información, ¿verdad? Que me van a servir para formar proteínas. Esos trozos de información son los que ves señalados en el dibujo como genes, ¿verdad? Entonces, según las necesidades de la célula, se van a transcribir diferentes genes, pero no todos a la vez. ¿Ok? Eh, la transcripción ocurre en los eucariotas, ocurre dentro del núcleo, ¿verdad? Esa transcripción se ocurre a partir de una de las bandas del ADN, ¿ok? Después vamos a hablar un poquito sobre cuál es la banda donde ocurre y se va a producir un ARN mensajero. Ese ARN mensajero, ¿verdad? Va a tener varias diferencias porque en primer lugar el ARN tiene ribosa como azúcar y tiene uracilo en vez de timina. Recuérdense eso del objetivo anterior. Entonces, la información siempre va a venir organizada en letras, en palabras de 3 letras. Esas palabras de 3 letras son lo que conocemos como codones. ¿Ok? Codón sería como una palabra de 3 letras. Y esas palabras de 3 letras le van a indicar a los ribosomas durante el proceso de traducción, translation, como está escrito en la presentación, le va a indicar a los ribosomas cuál es el aminoácido que tiene que colocar. Les recuerdo, como vimos en una lección anterior, que los aminoácidos son los componentes que forman a las proteínas, son los componentes básicos de las proteínas, son los ladrillos que forman a las proteínas. Muy bien, vamos entonces a hablar del proceso de transcripción. ¿Ok? Los puntos del 1 al 5 los voy a explicar con la diapositiva siguiente. Pero me voy a detener en los dos últimos aspectos que están en esta diapositiva, que no están numerados. La cadena de ADN con la misma secuencia de bases que el ARN mensajero es llamada la secuencia con sentido. En ella se encuentra la información genética. ¿Ok? Entonces, ahí es el ARN mensajero, ¿verdad? Va a tener la misma secuencia de bases nitrogenadas que esta secuencia que se llama consentido. Pero la cadena, y me voy al punto siguiente, la cadena sobre la cual ocurre la transcripción es la cadena antisentido, ¿verdad? Porque esta es la que al formar el ARN mensajero va a formar algo similar a la cadena con sentido, ¿verdad? Sería algo así como un proceso de duplicación en pequeño, ¿ok? Pero recuérdense que eh, en el caso de la transcripción, la molécula del ARN no permanece pegada a la cadena sobre la cual se formó, sino que tiene que separarse para ir al citoplasma. En las diapositivas siguientes entonces vamos a explicar un poco más detalladamente el proceso. Entonces, vamos a esquematizarnos un poquito primero para tratar de entender este dibujo. Tengo 4 procesos, ¿verdad? Que están escritos en color negro a la izquierda. Tengo los 4 dibujos correspondientes a cada proceso y tengo en la parte izquierda, en la parte derecha de la fotografía, tengo lo que sería una ampliación
del lugar donde está ocurriendo la transcripción. Y voy a empezar por ahí. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver la foto bien y tenemos la doble hélice de ADN que se abre en un lugar, ¿verdad? En una burbuja, en una pequeña burbuja para permitir la formación del ARN mensajero. Esa, eh, ese ARN mensajero se va a formar gracias a una proteína, una enzima que se llama ARN polimerasa, ¿ok? Que es la estructura que estamos observando como una especie de globo triangular, ¿ok? De color más o menos como moradito. Entonces, vemos cómo se van agregando los nucleótidos de ARN. Recuérdense que cada nucleótido tiene una base nitrogenada, un azúcar, que en este caso es ribosa, y el grupo fosfato. Ahí están señalados en color rojo, ¿ok? Y esta duplicación, esta transcripción, esta formación del ARN va a ocurrir sobre la cadena antisentido, ¿ok? Para dar el mismo código de la cadena con sentido, ¿ok? Esto es importante entonces que se tenga en cuenta. La síntesis va a ocurrir sobre la cadena sin sentido. Me voy a ubicar en el dibujo del centro, en los 4 dibujos del centro, ¿verdad? Y vamos con la primera parte, unión de la ARN polimerasa. Entonces llega la ARN polimerasa, se une a la doble hélice y en el siguiente dibujo se forma un pequeño bucle, ¿verdad? La ARN polimerasa entonces empieza a formar el ARN mensajero que ustedes observan se va desprendiendo poco a poco de la horquilla de, en este caso, de transcripción. Y finalmente, cuando concluye el proceso, se vuelven a unir las dos moléculas de ADN de la doble hélice y queda un ARN completo como producto de la transcripción. La molécula de ARN polimerasa se desprende de la, ¿cómo se llama? De la doble hélice para irse a otra parte a reiniciar el proceso. Y es importante señalar que este proceso puede ocurrir simultáneamente en el mismo cromosoma, ¿ok? Varias veces, utilizando varias moléculas de ARN polimerasa según las necesidades de la célula. Muy bien. Vamos a ver lo que es el proceso de traducción, que sería el proceso final para obtener las proteínas. En este caso, siguiendo la comparación del cuaderno, ¿ok? Ahora voy a pasar los apuntes que copié de mi compañero el día que falté a clase, ¿verdad? Los voy a pasar a otro idioma. Los voy a pasar al idioma inglés, ¿ok? Entonces, lo voy a convertir en un texto y los voy a imprimir. Muy bien. Entonces, ese nuevo lenguaje, ¿ok? En las células son los aminoácidos. Las palabras que voy a utilizar en ese nuevo lenguaje son los aminoácidos y las oraciones que voy a formar con esas nuevas palabras se llaman proteínas. ¿Ok? Esas proteínas las voy a utilizar o las utiliza la célula para hacer diferentes procesos o para construir su propia estructura. Le recuerdo, por ejemplo, que el cabello está formado por proteínas, las uñas están formadas por proteínas, la piel, ¿ok? Está formada por proteínas. Todas nuestras células tienen componentes proteicos, pero también hay proteínas que realizan procesos muy importantes. Por ejemplo,
La hemoglobina es una proteína que capta el oxígeno que está presente en el aire y es importante para que nosotros podamos vivir. Sin esa proteína no podemos respirar. Por ponerte un ejemplo, otra proteína muy importante, como te dije antes, es la ADN polimerasa o la primasa, por ejemplo, o la misma ARN polimerasa que permite el proceso de transcripción. ¿Ok? Por ponerte algunos ejemplos. Todas esas proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el protagonista de la traducción es una estructura celular que no llega a ser un organelo porque no tiene membrana, que se llama ribosoma. Y el ribosoma consta de dos partes, ¿verdad? Que están separadas, pero que se van a unir en el momento en el cual detectan una hebra de ARN. La subunidad grande y la subunidad pequeña, como se encuentra indicado en el dibujo. Otro de los actores en el proceso de la traducción es la sustancia o el componente o la molécula conocida como ARN de transferencia. En este caso, te estoy presentando tres modelos de ARN de transferencia, ¿verdad? Me interesa que te centres en el modelo que está abajo, casi en el centro a la derecha, ¿verdad? Y veamos la estructura de ese ARN de transferencia. En la parte inferior hay una parte que se llama anticodón, que está formada por tres bases nitrogenadas, ¿ok? Y en el extremo contrario, ahí se ve como una especie de rabito de color negro, ¿verdad? Es el extremo donde está unido el aminoácido, ¿ok? Imagínate al Minion siendo el ARN de transferencia y la banana que él sostiene en su mano sería el aminoácido. Y voy a formar una cadena de bananas uniendo, ¿ok? Mediante los ribosomas diferentes aminoácidos. Esto para que entiendas más o menos de qué se trata el proceso. Muy bien, en la figura podemos observar a la izquierda la subunidad pequeña del ribosoma unida al ARN mensajero que está dibujado en color rojo y un ARN de transferencia que se ha unido a lo que se llama el codón de iniciación, Start Codon. Discúlpenme nuevamente mi inglés que no es muy bueno. Ese codón de iniciación es la señal que va a reconocer el ARN de transferencia para unir un primer aminoácido que es la metionina, simbolizada por el rombito de color morado. Esto va a dar origen a que se una la otra porción del ribosoma, que es la subunidad grande, ¿verdad? Y esta subunidad grande tiene lo que se llama las tres posiciones: la posición A, la posición P y la posición E. ¿Ok? Son diferentes posiciones que va ocupando el ribosoma a lo largo de toda la molécula de ARN mensajero, leyendo los diferentes codones que están en la molécula de ARN mensajero. La primera posición es la posición A, la segunda la P y la tercera la E, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la parte superior y nos vamos a ir en dirección de las agujas del reloj. En la parte de arriba tengo el ribosoma,
¿verdad? Y viene un ARN de transferencia con un aminoácido a ubicarse en la posición A. Ya tenemos un ARN de transferencia con una cadena de aminoácidos que se llama polipéptido en la posición P. Si nos vamos en la misma secuencia del dibujo, donde serían las 3 de la tarde, nos vamos a encontrar entonces con los dos ARN de transferencia y se va a formar un enlace que está simbolizado por la flechita roja entre los dos aminoácidos. Ese enlace se llama enlace peptídico y se forma entre los dos aminoácidos por hidrólisis. Posteriormente, si nos vamos a las 6, en la parte de abajo de la foto, vamos a observar que ya se formó el enlace, ¿verdad? Y el ARN de transferencia en posición P ya no tiene el aminoácido. Por eso se va a correr a la posición E, es decir, el ribosoma se va a correr un codón, ¿verdad? Y el ARN de transferencia vacío va a quedar en la posición E, que es lo que vemos en la última parte del dibujo a las 9, en la parte izquierda, donde el ARN de transferencia que estaba en posición A pasa a la posición P y el que estaba en posición P pasa a la posición E y es expulsado para buscar otro aminoácido y así sucesivamente. Les recuerdo que la foto está explicada como si tuviéramos un reloj, ¿verdad? 12 arriba, 3 a la derecha, 6 abajo y 9 a la izquierda. El proceso de elongación de la cadena de aminoácidos para la formación del polipéptido es continuo, ¿verdad? Hasta que el ribosoma se topa con lo que se llama el stop codon o codón de finalización, ¿verdad? Ese codón de finalización puede tener cualquiera de las 3 secuencias de bases nitrogenadas que ustedes ven en el número 1 de la fotografía. Cuando eso sucede, entonces el ribosoma ya expulsa el último ARN de transferencia, sería el número 2 en la fotografía, y finalmente, ocurre la separación de las dos subunidades del ribosoma, que como se ha visualizado en microfotografías, estos ribosomas pueden viajar, estas dos unidades pueden viajar al codón de iniciación de este ARN mensajero o de otro ARN mensajero, unirse y iniciar la síntesis de una nueva cadena de aminoácidos según los requerimientos de la célula. En esta fotografía, en esta diapositiva, ustedes pueden observar cómo una hebra de ARN mensajero en color rojo es leída por varios ribosomas simultáneamente para formar cadenas completas de polipéptidos. Y en la parte inferior observan lo mismo, ¿verdad? Pero como sería realmente observado al microscopio. En este caso, microscopio electrónico. Recuérdense que estamos hablando de estructuras muy pequeñas que no se pueden ver con un microscopio óptico. En ese caso van a observar la cadena de ARN, ¿verdad? Y van a observar esas estructuras globulares que son los ribosomas, ¿verdad? Colocados sobre la cadena de ARN mensajero. Antes de continuar, les propongo una pregunta para que la vayan pensando. ¿Qué sucedería, verdad, si la secuencia de terminación
del ARN mensajero no estuviese en la posición correspondiente, sino que estuviese, por ejemplo, en la mitad de la molécula de ARN mensajero. ¿Qué sucedería con las características del polipéptido que se va a formar y de la proteína que se va a formar finalmente? Se los dejo para que lo piensen. Bueno, finalmente vamos a ver o hablar un poco sobre lo que es el código genético, ¿verdad? Y en primer lugar, pues, la secuencia de aminoácidos en los polipéptidos está determinada por el ARN mensajero de acuerdo al código genético. Para recapitular un poco, el código genético es una secuencia de bases nitrogenadas que está guardada en el ADN. ¿Ok? Esa secuencia de bases nitrogenadas está agrupada en palabras de 3 letras que se llaman los codones. Los codones están ubicados en el ARN mensajero, que es lo que va a leer el ribosoma cuando hace la traducción, ¿verdad? El ARN mensajero entonces entra en contacto con los ribosomas en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso. Su longitud varía dependiendo del número de aminoácidos del polipéptido. No todas las proteínas tienen el mismo tamaño, algunas son muy pequeñas, otras son muy grandes, ¿verdad? Entonces, dependiendo de su tamaño, es el número de aminoácidos que se va a agregar. Solo ciertos genes son traducidos y solo ciertos tipos de ADN están disponibles para la traducción. En este caso debería decir para la transcripción. Esto significa, ¿verdad?, que no todo el material que está, no todo el ADN, ¿ok?, codifica o tiene información para formar proteínas. Hay secuencias del ADN que están destinadas para otros fines que veremos en temas posteriores. ¿Ok? Y, por ejemplo, en el caso de las células del páncreas que producen insulina, que son las células beta, estas fabrican muchas copias de ARN mensajero necesarias para formar la insulina. La insulina es una proteína. Te recuerdo que si te interesa investigar un poco más a fondo, por ejemplo, cómo es la estructura y cómo es la forma tridimensional de la insulina, hay numerosas páginas en internet que te pueden dar esta información y lo puedes ver en 3 dimensiones. Lo que observamos en esta diapositiva es el proceso de transcripción y traducción que ocurre simultáneamente. La foto de arriba es una foto de microscopio electrónico y la foto de abajo es el esquema de la misma foto. En azul está la molécula de ADN que está siendo transcrita por la ARN polimerasa y a medida que la ARN polimerasa se desplaza hacia la derecha, se va elongando la molécula de ARN mensajero. Simultáneamente se le van uniendo los ribosomas que van formando el polipéptido a medida que la molécula de ARN mensajero va aumentando de tamaño. Esto puede ocurrir cuando las necesidades de la célula por la síntesis de una proteína son muy imperiosas. Entonces, el proceso ocurre casi simultáneamente, porque la célula necesita formar esa proteína con rapidez. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el código genético. Y es importante que comprendamos, ¿verdad?, que solo con 4 bases nitrogenadas se construye un código, ¿verdad?, para que los ribosomas
puedan colocar 20 aminoácidos diferentes y con esos 20 aminoácidos en combinaciones que pueden llegar al infinito se construyen todas las proteínas que existen en todos los seres vivos, que son una inmensa cantidad de proteínas, ¿verdad? El código genético es el diccionario que le permite convertir la secuencia de bases nitrogenadas en el ARN en una cadena polipeptídica útil, es decir, una proteína. El código genético está basado en tripletes de bases nitrogenadas. Les recuerdo que los tripletes son esas palabras de 3 letras o 3 bases nitrogenadas, ¿verdad? Codón y anticodón. Esa pregunta que está remarcada, ¿verdad? ¿Cómo solo 4 bases codifican para 20 aminoácidos? ¿Cómo debería hacerse las combinaciones? Lo vamos a ver en las diapositivas posteriores, ¿verdad? En el ARN esta secuencia se llama codón y en el ARN de transferencia se llama anticodón. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Las bases en cada triplete se organizan en 3 posiciones: primera, segunda y tercera. Eso lo vamos a ver después. El mismo triplete puede codificar para diferentes aminoácidos. Por esta razón, el código genético es degenerado. Es decir, un triplete puede codificar para varios aminoácidos. Existen codones que se llaman de terminación, ¿verdad? Donde finaliza la transcripción, donde finaliza la traducción del ARN o la transcripción de la secuencia de ADN. Y los aminoácidos son traídos al ARN mensajero y al ribosoma por ARN de transferencia. Aquí tenemos lo que les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Cómo con 4 bases nitrogenadas yo puedo codificar para 20 aminoácidos. Y esto es lo que se llama el código genético. Este esquema que ustedes están viendo acá es lo que se llama el código genético. No te lo tienes que aprender, pero sí tienes que saber cómo se arma, ¿verdad? Vamos a ver 3 franjas de color rojo, ¿verdad? La de la izquierda tiene las 4 bases nitrogenadas, la de arriba tiene también 4 bases nitrogenadas, pero la de la derecha tiene las 4 bases nitrogenadas agrupadas en 4 grupos de 4, ¿ok? Entonces, podemos jugar, ¿verdad? Y podemos armar la primera. La primera de arriba, la primera secuencia o codón de bases nitrogenadas que está en la parte superior izquierda es UUU. ¿Cómo se arma esa? Pues un uracilo de la izquierda, un uracilo de arriba y el primer uracilo que está en el recuadro de la derecha. Y así vamos armando todas las secuencias, todos los tripletes. Ahora bien, al lado de los tripletes, ¿verdad? Agrupados en forma de llaves o corchetes en este caso, ¿verdad? Vas a ver unos nombres de 3 letras. El primero es PHE en la parte superior izquierda. Esas son las siglas o la abreviatura para el nombre de los aminoácidos. El primero se llama fenilalanina, el segundo se llama leucina, ¿verdad? Y así sucesivamente. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que la leucina está codificada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 tripletes diferentes, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta también de que hay
hacia la parte derecha del cuadro, en la parte de arriba, hay tres codones que se llaman codón stop, que son los codones de finalización. ¿Ok? Esos tres codones de finalización le indican a la polimerasa que tiene que, ARN polimerasa, de que hasta ahí llega la síntesis de ARN mensajero, o le indican al ribosoma que hasta ahí es la síntesis de el polipéptido de la proteína correspondiente. Si nos vamos a la parte izquierda, casi al final, vamos a ver un codón que está señalado en color verde, que es el AUG. Ese codón codifica para metionina, el aminoácido metionina, o también es el codón de iniciación. Le va a indicar al ribosoma que ahí va a colocar metionina, ¿ok? Si está en una posición intermedia en la secuencia, o le va a indicar al ribosoma que ahí es donde se inicia la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. La traducción va a depender de la complementariedad del apareamiento de bases entre el codón que está en el ARN mensajero y el anticodón que está en el ARN de transferencia. Entonces, para que ocurra la traducción son necesarios tres factores. ¿Ok? El ARN mensajero tiene una secuencia de codones que especifican la secuencia de los aminoácidos. El ARN de transferencia posee un anticodón complementario a el codón del ARN mensajero. Y los ribosomas actúan como sitio para la unión del ARN mensajero y el ARN de transferencia. ¿Ok? Y además catalizan el ensamblaje del polipéptido consumiendo energía. Recuérdense que el polipéptido se forma por la unión de los aminoácidos, ¿ok? Por hidrólisis. Entonces es importante comprender que para que se forme un aminoácido o que se ubique un aminoácido en la posición correcta, la secuencia codón-anticodón debe ser la correcta. Si esa secuencia por alguna razón cambia, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, se coloca un aminoácido que no es el correcto. Puede ser que al fallar esta secuencia podemos tener un codón de terminación, entonces la síntesis de proteínas termina antes de lo que sería esperado normalmente, y la proteína entonces en ambos casos se produce de manera defectuosa con consecuencias para el individuo que la posee. Finalmente, un pequeño resumen de lo que sería el proceso de traducción del material genético, y es importante que revises toda la presentación, ¿ok? Revises los tres grandes procesos que son la autoduplicación semiconservativa, la transcripción y la traducción, que comprendas los subprocesos que ocurren en cada uno y que comprendas también la utilidad de cada una de las estructuras implicadas. Fíjate que estamos hablando en un lenguaje ya un poquito más técnico y un poquito más alto, ¿verdad? Y recuerda que esta información es necesaria comprenderla para los temas que vienen a continuación. Nos vemos en la próxima presentación.